año más que se va, un año más. Música de Cuando fin se de año, o al menos anima. música de fin de año en Chile, Sergio, porque con esa canción que estábamos escuchando, con esos acordes que estábamos escuchando, generalmente se celebra la llegada de de un nuevo año en todo Chile, creo yo, ¿no? Y quizá también en algún otro lugar de América y España, Sergio. No, de España no creo, pero bueno, por lo menos en Chile sí, seguro, ¿no? Totalmente, solo escuchar esa música a uno no solamente le dan ganas de bailar, sino también de brindar, porque la ocasión Sobre sin duda todo de está, brindar. claro, lo amerita, ciertamente. Oye, y estamos con este ánimo festivo porque, bueno, se acaba el año 2025 y llegó el momento, no hicimos un especial navideño porque no quisimos repetir la experiencia del año pasado, pero queremos hacer un resumen muy, muy rápido, muy somero, muy sobrevolando el año de las cosas que pasaron en este 2025, de los libros que se publicaron y sobre todo de los aniversarios que hubo, de los que pasamos un poco de costado, por ahí hicimos algún programa con algunos, Sergio, pero hubo montones de aniversarios y no sé si tú quieres partir mencionando algunos de los que se cumplieron este año, que termina. Claro, mencionar el aniversario número 50, medio siglo, desde que se acuña la expresión para ufología Mira, en el libro Los no identificados de Lauren Coleman y Jerome Clark. Ahí. Es interesante porque es el momento en que se le pone nombre a esta reflexión. Un libro importante que ciertamente es necesario señalar dentro de las fechas relevantes. 50 años también, Sergio, de un caso famosísimo, el caso de Travis Walton, del 5 de noviembre de 1975, esta famosa abducción, probablemente una de las 5 más famosas de la historia de la ufología, ¿no? Sí, y que ha dado tanto de qué hablar, convirtiendo al propio Walton en una celebridad, dio origen a una película bastante buena, aunque no necesariamente muy fiel al relato original, pero es sin duda un caso que además ha generado mucha controversia. El NICAP tempranamente lo consideró un fraude Sí. y otros ufólogos en cambio lo defendieron en la medida de lo posible durante bastante tiempo. Así que Philip Glass también fue un duro crítico del caso Walton, lo analizó, conversó con los otros testigos y para él también es un fraude. La película Fuego en el Cielo, que está muy bien, tal vez deberíamos comentarla en algún sí, futuro programa. sí, de hecho creo que a mi juicio, y lo comentaba el otro día con una amiga de este canal, Ujú. Cristina González, gran dibujante, lo comentaba, y también para ella, como película ufológica es una de las que más me ha gustado a mí también, como película ufológica, más allá de la fidelidad al caso. Sí, claro, claro. Se cumplen también, Sergio, se cumplieron en este 2025 70 años, 70 largos años de uno de los casos de encuentros con humanoides más llamativos, tal vez uno de los más emblemáticos de la primera etapa de la historia de los platillos volantes, el caso de Kelly Hopkinsville en Estados Unidos, que fue el 21 de agosto de 1955, cuando en la noche esta familia de granjeros se encuentra con estos seres que empiezan a acosarlos, ¿no? Que empiezan a atormentarlos en una noche y ellos encerrados en la casa con escopetas, por supuesto, como corresponde en Estados Unidos, defendiéndose de estos acosadores del espacio. Sí, y lo que nunca queda claro es realmente las intenciones de los seres, porque a lo mejor lo único que ellos querían era trabar amistad. Pero los Sutton dale y dale con dispararles. Y volvían por más, y vuelven por más. Entonces es difícil determinar cuál era verdaderamente el ánimo de los supuestos alienígenas. Un caso extraordinario, muy, muy, muy emblemático de la historia de los ovnis, que ha tenido toda suerte de intentos de explicación también. Por ahí algún investigador, lo publicamos nosotros en La Nave de los Locos, postulaba que se trató de lechuzas y plantea y desarrolla una hipótesis que, bueno, es para tener en consideración.
Así que ya 70 años desde aquel mítico encuentro en Estados Unidos. Hay otro caso emblemático, Sergio, esta vez en México y otra vez 50 años, el caso de Carlos Antonio de los Santos, el aviador mexicano que no fue secuestrado, pero 3 luces aparentemente tomaron el control de su avioneta cuando él se dirigía a Ciudad de México, un caso emblemático de la ufología mexicana, donde hay un piloto involucrado y que mereció un libro monográfico de Luis Ruiz Nogués, que tú recordarás, el libro Un piloto acosado por los ovnis, publicado por Editorial Mina, en un librito chiquitito, de 80 páginas, muy, muy, muy interesante, un caso que en su momento causó gran impacto en México. Así es, sí. Y que además mereció aparte un artículo en perspectivas ufológicas, con algunas derivas bastante divertidas también, las cosas medias colaterales que surgieron ahí. Sí. Claro, como por ejemplo lo comentaba en un programa que tuvimos con Héctor Escobar, no sé si recuerdas que Carlos Antonio de los Santos decía que había sido visitado por hombres de negro, Efectivamente, sí. y uno de los Eso. hombres de negro en realidad eran ufólogos, ¿no? Eran ufólogos que estaban muy interesados en ver el tema, y el mismo Ruiz Nogués se atribuye un cierto grado de responsabilidad en este caso porque él lo dice en su libro, ¿no? Y lo dice con mucho humor. Él le dio una pequeña clase de media hora de historia de la ufología a Carlos Antonio de los Santos en la que le habló de los hombres de negro. Y Y además de con ahí deriva, aspecto con aspecto oriental y todo el... oriental. Y resulta que uno de los ufólogos que lo visita tenía una cara que podía interpretarse como de aspecto oriental. Entonces, eso me hizo sino confirmar. Ellos están aquí. Están aquí sin ninguna duda. 50 años de ese caso también y 60 años de un caso emblemático de la ufología chilena, Sergio, del 30 de julio de 1965, cuando en medio de una tormenta, en medio de un temporal de lluvia que afectó a la zona centro-sur de Chile, como testiguan los periódicos que los ufólogos generalmente no revisan, había una tormenta en Puerto Montt y Peyuco que causó estragos en el bosque, cayeron rayos, un aguacero, que derivó en un deslizamiento de tierra y en un rayo que explotó cerca de una casa donde había un velorio. Y a partir de ahí se genera un mito ufológico que dura hasta el día de hoy, porque los ufólogos chilenos se niegan a aceptar la explicación. Y según la historia de los ovnis contada por los ufólogos, vino una nave extraterrestre y robó tierra. No hubo un deslizamiento de tierra en un cerro, sino que robó tierra. Y esa historia, el ovni de Peyuco de julio del 65, cumplió también 60 años en este 2025. En medio de una oleada, el 65 en general. Por cierto que sí, claro que sí, Sí. julio y agosto del año 65. Sí, sí. Y bueno, eso explica también por qué una luz, un rayo y un aguacero se convirtieron en un clásico de la ufología chilena. Sí, ¿no? Y además el caso de Valensol en Francia, También. en el campo de la banda, un caso muy interesante, el encuentro con humanoides y las observaciones antárticas. También, claro. Claro, eso es una época importante en cuanto a casuística. Permíteme mostrar un libro, Sergio, a propósito de las observaciones antárticas. Aquí está, ¿no? Siempre es bueno tener este material a mano. Este es un texto escrito por Vicente Juan Ballester Olmos, Manuel Borrás, Heriberto Janoch y Juan Carlos Victorio, que revisa los avistamientos del año 1965 en la Antártida. Muy, 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 muy interesante. 1985, hicimos un programa sobre agosto del 85, el ovni de agosto del 85, que se vio en Santiago y en Viña del Mar, Valparaíso, en Chile, y que en septiembre del mismo año se repitió la historia en Buenos Aires. Otro caso muy relevante. Sí, y muy conectado con una cuestión también importante. Ya los que nos siguen y son aficionados al tema saben
para dónde van los tiros. Vinculado con el asunto de Friendship, ya diremos algo al respecto. Sí, sí. Sí. Hicimos un programa ahí, pueden ver en este código QR, ponen el celular ahí frente a la pantalla y pueden ver también ese programa sobre el avistamiento del OVNI del 85 que hicimos hace algunos meses. 10 años después de eso, se produce una explosión a nivel internacional, porque el OVNI del 85 fue una cosa más bien local, pero lo que pasó el 95 llegó a todas partes, en todos los noticieros, portada de revistas, portada de periódicos, en todo el mundo. Sí. De pronto se filtra un video, Sergio, donde se ve la autopsia a un extraterrestre. ¿Cómo marcó la historia de la ufología este video? ¿Eh? Sí. Y el video, a mí, lo digo en sentido, con algo de sarcasmo, no me defraudó. ¿En qué sentido lo digo? Porque cuando me lo contó una amiga mía, yo no lo había visto. Ajá. Y yo dije, seguro que va a ser un extraterrestre humanoide. Eso, porque de allá viene la cosa, de la ufología noventera, roswelliana, Sí. aunque el asunto fue peor de lo que yo me imaginaba, debo confesarlo. Bueno, en realidad la autopsia ya está bastante desacreditada, sin perjuicio de que todavía en el siglo XXI había algunos ufólogos que la seguían defendiendo. Sí, pero Pero bueno, tuvimos la oportunidad de comentar un libro de Ruiz Nogués sobre el tema. también comentamos un libro de Ruiz Nogués en su momento, de la autopsia extraterrestre, un mito dentro del mito, que revisa como nos tiene acostumbrado Ruiz Nogués, ¿no? Que va a todos los detalles, mirando este caso emblemático de la ufología internacional. La película de Ray Santilli y toda la historia que giraba en torno a este hombre que había descubierto que tenía guardada la cinta, en la cinta Kodak del año 47, todo ese cuento. Hay un libro de Javier Sierra sobre el tema, la revista Más Allá lo publicó en la portada. Te acordarás tú de las portadas de la revista Conozca Más en Chile y Argentina, que vendieron como nunca se habían vendido esas revistas, se agotaron ediciones de Conozca Más. Bueno, la autopsia fue un momento de gloria para la ufología, a pesar de que ya pronto, más bien rápido, era evidente que el video era un fraude. No sé si se nos queda algún aniversario de los que habíamos comentado, Sergio, que se cumplieran ahora en el 2025. Siempre hay temas. Por ejemplo, el año 75 se publica en inglés El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz. Otro que dio un golpetazo con eso. Claro. Y yo por lo menos, y muchos leímos la traducción por Editorial Pomaire el 77. Claro. Pero ese libro fue muy significativo. Los que somos de esa época recordamos la influencia que tuvo la cuestión del Triángulo de las Bermudas y su relación con dos temas, los ovnis por una parte y los continentes desaparecidos por la otra. Ciertamente. Sí. También hicimos una cápsula UFO literaria sobre el libro de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas. También lo pueden ver en este código QR que aparece en la pantalla. Y vinculado con lo anterior, Diego, exactamente vinculado con lo anterior. Se han cumplido, claro, ciertamente 80 años de, ahora, hace poco, el 5 de diciembre, de la desaparición de la famosa escuadrilla que da comienzo a la especulación de Berlitz sobre desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas. Ojo, 5 de diciembre. Si nos ponemos a buscar aniversarios vamos a volvernos locos, ¿eh? Porque los números redondos suelen abundar cuando uno empieza a escarbar un poco, pero creo que más o menos repasamos, Sergio, algunos de los casos más emblemáticos que había que mirar. Este año 2025 también se publicaron varios libros, no se sabe todavía qué tan relevantes van a ser a lo largo de la historia, de lo que quede de historia de los ovnis, pero hay algunos que vale la pena mencionar, porque son de editoriales amigas, porque los publicamos nosotros, porque causaron algún impacto en este año. Uno de ellos, Sergio, inminente,
que yo creo que sí provocó algún impacto. Sí, de Luis Elizondo. Exacto. Sí, bueno, es un tema, ha generado críticas y alabanzas. Yo he leído de las dos, y yo creo que en este caso más vale cerciorarse por uno mismo. Sí. Pero es un libro que era muy esperado por cierto sector de la comunidad ufológica que le da credibilidad a lo que cuenta Elizondo, y en este libro él expone su punto de vista. A lo mejor en algún momento lo analizamos en el futuro. Otro libro, que este sí lo comentamos con detalle, que se publicó en mayo del 2025 y que era muy esperado, es El secreto de Isla Friendship de Patricio Ausleme. Así es, le dedicamos un programa porque la verdad es que se trata de un nuevo hito en la bibliografía nacional y de Patricio Buscema en particular. Con esto se cierra la trilogía sobre Sí. casuística chilena, pero se cierra a gran nivel. Por Ya todo lo los libros alto, sí. precedentes, sí, claro, pero ahora yo creo que es la investigación definitiva sobre Franchi, sin duda. Absolutamente. Ya después de esto no hay nada, ya no se puede hacer mucho más. Tal vez complementar algún par de cositas, pero lo que hizo Sí, Patricio es sencillamente extraordinario. O sea, no hay vuelta ahí que darle. Un libro grande, lo dijimos en su momento, un libro contundente de más de 550 páginas, pero que se lee así velozmente porque está no solo muy bien escrito, sino que además la historia, como la cuenta Patricio, es muy entretenida, está muy, muy bien contada. Ese es otro de los libros que se publicó en 2025. También se publicó, Sergio, en marzo de este año que termina, Viaje a la Disneylandia de los Dioses, de Freddy Alexis. sí, un libro muy interesante, muy original en la forma de abordar el tema, porque combina, eh, por así decirlo, el diario de viaje de un ufólogo chileno en las tierras de John Keel, en los Estados Unidos, paseándose por diversos hitos, por diversos lugares relevantes de la historia de la ufología estadounidense y mundial, Ujú. y lo va combinando con reflexiones generales, teóricas sobre el problema OVNI. Así es que es un libro a tener muy en cuenta. Por supuesto, la perspectiva del autor se alinea dentro de la corriente kiliana, por decirlo de algún modo. Así es. Y Reediciones Anómalas publicó una traducción de un libro publicado el año 2012 en Reino Unido, firmado por Carl Bell, Pánico Victoriano, la leyenda de Spring Heeled Jack, y que hay que tenerlo ahí a la vista. Sí, sí, y Spinky Jack fue alguien un personaje que entró también en la conciencia de los ufólogos de este lado del mundo, leyendo a Antonio Rivera y a otros autores de la época, porque mencionaban este caso. Yo nunca entendí muy bien cuál era la conexión ufológica, pero era interesante la historia de este personaje misterioso. En algunos casos, Sergio, da lo mismo cuál es la conexión ufológica, la cosa es Claro, ahí sí, con forceps a veces se hacen los vínculos. sí. Este año 2025, Sergio, también pasó algo muy interesante en el mundo de las publicaciones periódicas. Se habló mucho de que la revista Más Allá iba a desaparecer y no fue el caso. Gracias al trabajo de Antonio Luis Moyano, que está dirigiendo una nueva época de la revista Más Allá, que sale cada 3 meses, y en la que nosotros tenemos algo que ver porque estamos aportando también algún material para Más Allá. Se han publicado ya 3 números bajo este nuevo formato. Es una revista más gruesa, en un formato un poco más grande, más contundente. Y ahora en diciembre acaba de salir el número 434 de Más Allá. A ver si es que perdura, porque el mundo editorial de las revistas, de los libros y de los periódicos, pero sobre todo el de las revistas y los periódicos, está muy, muy, muy presionado, no solo por la falta de lectoría, sino también por el auge de las publicaciones online. Así que nosotros apoyamos también esta nueva etapa de Más Allá, y ahí estamos tratando de aportar un granito de arena. Otro Sí. libro, Sergio.
ovnis de Ovnis de fuego, fuego. sí. Otro investigador, Mario Díaz, amigo de este programa también, ciertamente. Que aparece en este año 2025. Este ensayo lo vamos a leer, por supuesto. Y, y bueno, siempre es bueno ir valorando cuando en el país se publican libros relacionados con el tema. Hemos mencionado ya el libro de Fred Alexis, el de Mario Díaz, el de Patricio Ausleme, pero este año también se publicó Contacto de otra dimensión de Iván Vega. Se publicó OVNIs, Reflexiones ufológicas de Roberto Palomo. Roberto Palomo, del que no se habla mucho, pero es uno de los ufólogos que más libros ha escrito en Chile. Sí, Reflexiones ufológicas es, como dice su título, un ensayo donde Palomo indaga en distintos asuntos relacionados con el fenómeno OVNI desde una perspectiva muy, muy, muy particular. También se publicó la parte 2 de los OVNIs de Enelki, los ovnis en Elqui, un misterio por resolver, de Manuel Ferreira Mondaca, que ya había publicado un par de años antes un libro también relacionado con la presencia de ovnis en el Valle del Elqui. Se llama El Valle del Elqui y los ovnis. Ese es del año 2019. Se publica también una serie de libros relacionados con el chupacabras, que increíblemente 25 años después renace, gracias a Valentino Flores, que publica estos textos de manera independiente. Así que, como se ve, la publicación de libros ufológicos en Chile está en un muy buen momento. Y también se publica, Sergio, otro libro chileno, pero esta vez firmado por un tal Sergio Sánchez Rodríguez. No sé si sí, lo conoces tú. sí, sí. No tanto como debiera. No tanto como debiera. Todavía hay zonas grises ahí que falta más introspección y autoconocimiento. Sí. La pluralidad de los mundos contactados, Sergio. Tomo 1. En busca de las religiones ufológicas. ¿De qué va esto? Bueno, este es el resultado de un esfuerzo de interpretación de todos aquellos movimientos religiosos surgidos en torno a la creencia en los extraterrestres y a las derivaciones religiosas del contacto, de los supuestos contactos con estos seres. Y por supuesto también intenta dar una visión general sobre la realidad de los nuevos movimientos religiosos y las espiritualidades alternativas, más allá de la visión que es tan extendida, que es simplemente punitiva, policíaca, de denuncia. Aquí se intenta ir más allá de eso en pos de una comprensión de lo que realmente sucede. De tu libro vamos a hablar con más extensión y con mayor profundidad en un próximo programa, pero estaba bien contar ya que este año 2025 ha visto la luz el primer tomo de una saga nueva que está escribiendo Sergio Sánchez. También Coliseo Sentosa publicó este año 2025, este está también recién salido del horno, muy fresquito, está incluso caliente todavía, Un marciano en mi buzón, el tomo 2, Alienígenas y abducciones, de Luis Reinaldo González Manso, que es ¿cómo decirlo? Es esta guía filatélico-ufológica, donde la filatelia, las estampillas, los sellos postales y los ovnis se reúnen de manera mágica casi. Son 2 tomos súper ilustrados, llenos de imágenes a todo color, donde el coleccionista de sellos postales, de estampillas, y el amante de la ufología va a tener su paraíso sin ninguna duda. De ese libro también vamos a hablar con mayor extensión en un futuro programa. Coliseo Sentosa publicó también este año, con bastante esfuerzo, Casi OVNIs, de Robert Schiffer, un libro escéptico donde los haya, pero que no estaba traducido al español. La edición en inglés era Bad UFOs y no estaba disponible en nuestro idioma. Bueno, Coliseo Sentosa hizo el milagro y aquí está ya disponible en nuestro idioma. Y también vio la luz este año, Sergio, Ilusiones Paranormales, el libro, el gran libro de gran tamaño y de gran contenido también, por cierto, de nuestro amigo argentino Enrique Márquez, escéptico, ilusionista y divulgador
de gran trayectoria al otro lado de los Andes, como decimos en Chile, y, y un libro además largamente esperado por los aficionados y por los escépticos en el campo de los fenómenos paranormales. No sé si se me queda algún libro en el tintero, Sergio, si te acuerdas tú. Se me olvidaba, sí, hay un libro interesante que surgió, que se publicó en 2025, uno ¿Cuál? de Michel Sirguer en Francia, Ah, OVNIs, a los tiempos de los primeros contactos. Ese es un libro interesante porque el autor está en una posición que es bien particular y muy minoritaria en nuestra época, pero que la defiende con valentía y con talento. Así es que es bueno tenerlo ahí también presente. Argentina X, de Alejandro Agostinelli, que no es un libro estrictamente ufológico, pero tiene 2 capítulos claramente centrados en biografías vinculadas al fenómeno Sí. ovni, y tiene también un capítulo donde habla de Uritorco. Así que Argentina X de Alejandro Agostinelli. No sé si tú quieres comentar algo más sobre ese muy buen libro que lanzó este año 2025 el Fondo de Cultura Económica. Sí, eso ya es un dato muy relevante que lo publique en la editorial así, y vamos a comentarlo, por cierto, en un Sí, programa. sí, sí. Está muy bien escrito, naturalmente, con la amenidad de este autor, y la verdad es que, como sea, aquí está la temática forteana en general abordada. Así es que, Absolutamente, sí, sí, sí. Y aunque no fue lanzado este año, Sergio, fue este año en que se hizo una presentación en la que fuimos nosotros 2 cordialmente invitados. Me refiero a El regreso de Lilith, sí, Paleocontacto, una mirada al origen del Sapiens Sapiens desde la ciencia, Jung, el tarot y el I Ching, firmado por Juan Jorge Faúndez, que es un amigo de la casa también, y que nos invitó, como decía, a participar en el lanzamiento de este libro, que oficialmente vio la luz el 2024, pero que se presentó en Santiago este 2025. sí, nos tocó estar ahí en el sector del barrio Bellavista, muy, muy acogedor el lugar, la gente, fue por lo menos un momento para mí muy grato. Y respecto del libro en sí, una hipótesis audaz que intenta conciliar diversos descubrimientos y especulaciones en torno al pasado humano, al pasado que lo podemos remontar algunos miles de años atrás. Así es Claro. que es interesante. Sí, hemos sobrevolado, como decíamos hace un rato, eh, distintos tópicos relacionados con la ufología, distintos libros que se han publicado este año que se acaba, y hemos también recordado efemérides, aniversarios de distintos casos, de distintas historias, de distintos libros también que se publicaron hace 30, 40, 50 años. Así que yo creo que, dicho todo esto, dado los consejos, mostrados los libros, puestos sobre la mesa los libros que se han publicado este año, como estos que tengo acá a la mano y otros más que aparecerán por ahí, teniendo estos libros ahí, Sergio, es inevitable, inevitable hacer algo con ellos. Sí, este 2026 que viene será un año especialmente propicio para leer. Son 365 días, porque no es bisiesto el 2026, ¿no? No, no. Son por lo menos 365 días para leer. Así que a ponerse las pilas. Nosotros les queremos agradecer, como siempre, que hayan estado con nosotros en este programa y también en este año. Coliseo Sentosa, la Biblioteca Ufológica, la cápsula UFO literaria seguirán el 2026 mientras la salud y el ánimo nos lo permitan. Sergio, un abrazo. Feliz año 2026 para ti y para todos quienes nos acompañan. Y nos vemos en un próximo programa. Y adelantamos algunos de los temas que nos van a venir encima, algunos de los libros que se nos vienen encima. Así que a seguir leyendo. Un abrazo. Salud. Chao, chao.